hemos tenido en estos 5 años a nivel global un crecimiento del 183%, ¿no? Gracias a nuestra cadena de distribución estamos presentes en más de 180 países y realmente hemos estado brindando protección en los últimos años a más de 100 millones de usuarios, ¿no? Con lo cual el rol que cumplimos en la sociedad es bastante importante. Según el crecimiento del mercado y según IDC es del 5%, ¿no? Del año pasado, el mercado de tecnología y seguridad informática. A nivel de Latinoamérica, nosotros hemos crecido en los últimos 5 años un 530% y particularmente el año pasado un 18% anual, ¿no? En Argentina hemos crecido un 31%, en Chile un 13,6% y en Uruguay un 16,5%. Y los principales logros en este 2013, nos gustaría, digamos, en este caso destacar nuestra ya tradicional gira antivirus, por la cual desde hace varios años que venimos realizando y en este año hemos estado presentes en más de 70 universidades en 5 países a través bueno, del equipo de Awareness and Research que está a cargo de SEBA. Y por otro lado, nuestro ciclo de eventos CT Security Day, que seguramente han recibido invitaciones o información, esta iniciativa que ya es el 3er año que estamos llevando adelante y por la cual hemos visitado 9 países y hemos tenido charlas con partners, con distribuidores, con clientes y también con algunos de ustedes, llevando adelante, brindando información académica sobre seguridad informática y también novedades o iniciativas desde el punto de vista de productos, llegando así a más de 1000 personas en este año. Hemos tenido 80 certificaciones y premios BB100. BB100 es una certificación otorgada por un prestigioso laboratorio que se llama Virus Bulletin. Es un laboratorio independiente que tiene su base en Oxfordshire, Inglaterra. Por otro lado, hemos tenido el relanzamiento del área de soporte técnico, ¿no? El año pasado dijimos, bueno, para nosotros es clave la atención y el foco en el cliente, ayudar a nuestros partners a brindar también mejor soporte técnico y por eso es que hemos reformulado el equipo, hemos incorporado nuevas personas y además hemos extendido el horario por el cual brindamos soporte, llegando hasta las 9 de la noche en Argentina y esto nos permite por un lado atender mayor cantidad de tickets y por otro lado bajar la cantidad el promedio de horas de cada ticket, ¿no? Con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y vamos a seguir en ese camino en los siguientes años. En abril de este año inauguramos las oficinas en Vicente López, a la cuadra General Paz, frente al río, y la verdad es que logramos tener un piso amplio en el cual estamos todos los colaboradores trabajando en una planta abierta. La verdad es que también esto nos permitió tener sobre el lado interno de la oficina, quizás contrariamente a lo que se estila comúnmente, las oficinas gerenciales, dejando libre el sector para los colaboradores contra las ventanas que dan equilibrio y demás, ¿no? Además, en función de esto también pudimos lograr tener en otro piso todas las salas de reuniones, logrando tener una sala de entrenamiento que ya hemos inaugurado con entrenamiento para partners y para clientes, y además una sala de recreación donde entramos todos. Ya estamos cerca de las 70 personas en la oficina y bueno, y también nos divertimos, ¿no? Con una mesa de ping pong que seguramente algunos vayan a poder jugar en algún momento. Y algo muy importante que hemos logrado este año fue que la ley de grooming, ¿no? Que en Argentina no contamos con una ley de grooming y hace 2 años que en el Senado se había trabajado en un proyecto. Si este año no era tratado por los legisladores, perdía el estado parlamentario, ¿no? Entonces en enero empezamos con una campaña para juntar firmas para que esto no suceda. En Segurinfo estuvimos muy activos con un stand también fomentando que la gente pueda firmar para que la ley no quede en la nada y finalmente bueno, logramos que se mueva dentro de lo que es la Cámara de Legisladores en un año tan complicado con elecciones y demás y bueno, finalmente se hicieron algunas modificaciones y está nuevamente en el Senado para hacerse esas modificaciones y pasar nuevamente, ¿no? Pero por lo menos no perdió el estado parlamentario. Dentro de lo que es los lanzamientos, y ahora me muevo a la parte de los productos que hemos tenido este año, nuestros caballitos de batalla, los productos estrella, hemos lanzado nuevas versiones de SET No32 Antivirus y SET Smart Security. Realmente cuando se trabaja en el desarrollo de nuevos productos,
siempre se destacan nuevas funcionalidades, ¿no? Pero además, atrás de todo esto, hay un equipo y un tremendo trabajo en lo que es las tareas de desarrollo y el equipo de investigación. Y es por eso que en estas nuevas versiones hemos logrado a través de nuevas funcionalidades como el exploit broker, una exploración avanzada en memoria y también un vulnerability shield, que esto nos permite agregar mayor seguridad a las funcionalidades que tienen nuestros productos, ¿no? A través del exploit broker lo que llevamos es que bloqueemos aquellos exploits que van a trabajar sobre vulnerabilidades que pueden ser encontradas como en lectores de archivos PDF, en clientes de correo electrónico, por ejemplo, o en browsers, ¿no? Esto nos hace poder estar alertas de lo que sucede, también monitorear los procesos que se están ejecutando dentro de los sistemas para ver si hay alguna actividad maliciosa. Y finalmente, cuando esto es detectado, bloquear estas amenazas y no solamente eso, sino que los compartimos a través de la nube de SET Library que hemos lanzado el año pasado, y esto nos permite también proteger al resto de los usuarios de SET, ¿no? Así que la verdad es que estamos muy contentos con estas nuevas características que hemos agregado, que nos permite esto que comentaba antes, ¿no? Seguir brindando mayor protección, mayor eficiencia en la detección de actividades maliciosas para nuestros usuarios. Las principales características de estos productos, en el caso de SET-No32 antivirus y anti-spyware, un anti-theft que permite recuperar el equipo, una notebook, por ejemplo, cuando es robada o cuando es perdida, podemos detectar a través de la última conexión a internet físicamente en un mapa dónde está y podemos enviarles comandos para poder recuperar la computadora, para poder sacar fotos a través de la cámara, o también podemos borrar la información de manera remota. Un firewall personal y un control de dispositivos que nos permite agregar mayor control a lo que tiene que ver con el acceso de los dispositivos removibles, USB, etc. Y en el set de Smart Security hemos agregado el módulo anti-phishing para bloquear toda aquella actividad maliciosa que nos quieran robar los datos simulando páginas web bancarias, control parental y un social media scanner que lo que hace es detectar amenazas que nos llegan a través de redes sociales como Twitter y Facebook, ¿no? Además, una de las cosas importantes en las cuales hemos trabajado este año y estamos muy contentos de poder incursionar en un nuevo nicho de mercado a través de un sistema de doble autenticación. Estamos reforzando la seguridad y agregando una capa extra de seguridad a lo que es el tradicional estilo de autenticación, que es solamente producido a través de usuario y contraseña, ¿no? Entonces, a través de Set Secure Authentication estamos agregando esta capa adicional utilizando los dispositivos móviles de las personas, ¿no? Es un software que se instala muy fácilmente, que los administradores de red o los gerentes de seguridad no tienen que aprender una herramienta nueva para administrar, sino que se integra con Active Directory y se pueden mandar desde allí distintos tipos de comandos para poder asegurar el acceso a sistemas muy importantes de las organizaciones, como puede ser un Outlook Web Access o como puede ser accesos a la VPN, etc. Así que bueno, la idea es poder seguir trabajando en este sentido, liberar nuevas versiones el año que viene y continuar desarrollando nuevos nichos de mercado, ¿no? La verdad es que dentro de este producto que estuvimos presentando en todo el ciclo de eventos Security Day, haciendo demostraciones en vivo, y por otro lado, una de las ventajas que tiene es que se puede utilizar en la mayoría de las plataformas móviles hoy disponibles, ¿no? BlackBerry, iPhone, las soluciones que utilizan Android, Windows Phone, y también para aquellos dispositivos que no son de última generación es compatible con todos aquellos que soporten Java, y también para los que no soporten este tipo de tecnologías también es compatible con el envío de autenticación mediante mensaje de texto, ¿no? Así que la verdad es que estamos muy contentos de haber incursionado en un nuevo nicho de mercado. Además, hemos lanzado nuevas soluciones como la Set Security para Microsoft SharePoint. La verdad es que es uno de los portales más utilizados como intranet en las empresas, y este producto lo que nos permite es tener out of the box determinadas configuraciones que se tienen que hacer para poder escanear un servidor en el cual la información está almacenada en una base de datos y no en archivos, ¿no? Entonces, la verdad que también es
es una muy buena solución para todos aquellos clientes que almacenan algo tan importante como es la documentación de las empresas en una base de datos que está incluida en SharePoint. Adicionalmente hemos tenido nuevas subversiones de Endpoint Solutions y también soluciones como Cybersecurity para Cybersecurity para lo que es todas las plataformas Mac y Asset Mobile Security para Android. Finalmente, con esto cierro, les estamos presentando Asset Technology Alliance. Es una iniciativa para complementar las soluciones que nosotros brindamos a nuestros clientes y a nuestros partners, ¿no? Entonces, tenemos identificados distintos nichos en los cuales vamos a ir trabajando. El primer nicho en el cual incursionamos es en el de encriptación, con una alianza a través de la empresa Desktop, el cual nos va a permitir que nuestros partners y nuestros clientes puedan acceder a esta tecnología que lo que permite es de manera centralizada poder encriptar sin que el usuario tenga que dejar de trabajar en sus equipos. Se puede encriptar un desktop, una notebook, un dispositivo móvil de manera muy sencilla y poder de esa forma seguir brindando seguridad para que bueno, los usuarios y toda nuestra comunidad pueda disfrutar de la tecnología de una manera mucho más segura, ¿no?